Hablábamos al comienzo del programa de la preocupación por la proliferación de edificios de altura que no cumplen con las normas correspondientes, que han recibido distintas excepciones municipales. Una institución civil que ha puesto blanco sobre negro en esto y ha realizado las presentaciones como corresponde ante la justicia. Por eso nos acompaña la escribana María Elena Jiménez de Resol. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y también el concejal Haroldo Tonini, ha estado mucho tiempo hablando e investigando sobre este tema en particular, ¿no? ¿Dónde surge la iniciativa y cuándo a ustedes les hace el clic de ver la cantidad de edificios que se estaban autorizando? En realidad esto surge cuando nosotros empezamos a sentir el impacto ambiental y social, porque la ciudad estaba permanentemente bajo una nube de polvo, que eran los derrumbes, sobre todo de edificios que eran casas viejas, casas de adobe, que son las que primeras han caído. Algunas con valor arquitectónico, otras no. Y bueno, y a partir de ahí nosotros empezamos a investigar y nos damos con que estaban dando permisos para construir en base a una ley que iban a aprobar en lo futuro. Y estas excepciones estaban dadas por el Consejo Deliberante, por la Secretaría de Planeamiento que estaba a cargo de Raúl Kaliski, por una comisión, por dos comisiones anómalas que se denominaban CASA y CAD, que estaban constituidas por miembros de los consejos profesionales, así que en realidad las excepciones las daba a cualquier persona. Ahora, concejal, ustedes han trabajado en este tema. ¿Se puede hablar de un relevamiento de cuántas casas, cuáles estarían habitadas, cuáles por habitar? Porque ese es el gran problema ahora, ¿no? Cuando nosotros asumimos en diciembre del 2009, este tema ya estaba instalado en todas partes por mérito de la escribana y de la gente que trabajaba con ella, porque ya venían ellos hace años trabajando. Uno como concejal toma la posta de algo que ya es mérito de otros, poner en alerta a las autoridades judiciales y a la población de que esto estaba sucediendo. Cuando nosotros asumimos, automáticamente constituimos una comisión de análisis y seguimiento que mandó a pedir la totalidad, de la cual fui presidente. Pedimos la totalidad de los expedientes que obraban en el Ejecutivo, nos mandaron solamente 67 expedientes, con el ánimo de estudiarlos uno por uno. Estudiarlos uno por uno era muy costoso porque eran de muchos planos, entonces había que abrir plano por plano, fotocopiarlo, meterlo en escáner. Y cuando ya íbamos investigando el número 20, que repartimos y entregamos a la justicia penal la copia de ese estudio de los 20, ya la misma justicia nos ordena devolver todos. Entonces entregamos los 60 y pico, 67, 68, más el documento magnético, digamos, el soporte magnético de esos que habíamos investigado. Y en eso efectivamente la comparación que hacíamos de ese pequeño universo de 20, que todos eran irregulares. Había violaciones. Si uno lo ponía en la mitad de los dos códigos, en la 4286, que era el anterior código de planeamiento, y en el nuevo, el 6 de enero del 2010, para hacerlo rápidamente, nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2009, ya estaba sancionado el nuevo código de planeamiento que entra en vigencia el 6 de enero del 2010. Nosotros estábamos en pleno receso porque, bueno, así es el Consejo, en enero se está en receso. Y entra en vigencia el 6 de enero. Si usted lo compara a todos estos edificios con el código viejo y con el código nuevo, y digo esto porque con el código nuevo, porque ella hizo mención a algo importante que es la norma futura. Esta comisión que se dedicaba a dar excepciones, que estaba la llamada era Kalinsky, que era el entonces secretario, especulaba con la norma futura, es decir, no cumplo con el código vigente, la 4286, que era año 2007, 2008, 2009, pero voy a cumplir o lo voy a aprobar en función de una norma que se viene. Cuando esa norma vino, que es la actual ordenanza 13.779, el actual código de planeamiento, es más duro que el código anterior. Entonces quiere decir que todos estos edificios violaban el código anterior y violan el código actual. Entonces, ¿qué hizo el Consejo? Estableció una comparativa de cada uno de estos expedientes en función de los dos códigos. La ordenanza vieja ya violaban la ordenanza vieja. La ordenanza nueva la violan más todavía. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo esta planilla comparativa muy grande de todos los expedientes y se le dio al fiscal penal en turno, que estaba a cargo en ese momento, que se entregó el CD más los expedientes porque nos ordenaban devolverlos, y se entregó hasta donde pudimos investigar, que fueron 8 meses de trabajo. Fue el llamado año 2010, el famoso año 10, digo. Ahora, escribana,
¿Cuánto ha pesado la denuncia del vecino, que es el que lo sufre generalmente, ¿no? Las construcciones estas de los edificios, en lo que ha sido el seguimiento de esta causa y recopilar todo lo que tiene que ver con los distintos edificios? Nosotros comenzamos en el año 2008 con denuncias civiles y con presentaciones ante el procurador. Cuando nosotros presentamos ante el procurador envía directamente al agente fiscal y después pasa a formarse este expediente, que es el que ahora está surgiendo, aproximadamente 100 edificios, pero aparte nosotros tenemos los archivos de, son en total alrededor de 400 edificios, que están en las mismas condiciones, como dice el concejal. No tienen estudio de impacto ambiental y social, que es lo primero que tienen que hacerse, no tienen estudio de factibilidad, no tienen planos aprobados, porque la cuestión era hacer visar un plano. Por ejemplo, en el plano decía, tenemos 3 escritorios, tres oficinas, y tenían 5 departamentos. Entonces no responden a normas de algunos de ningún tipo, porque si no está aprobado el plano, tanto es así que uno de los últimos que ha ordenado la municipalidad inhabilitar, cerrar, es el de FBD, que está en Dianfunes 570, ahí ha intervenido también el concejal porque hicieron un acta, de diversas formas han intervenido, pero no se pudo parar la construcción. Incluso ahora en el último tiempo hicieron una inspección y resulta que tiene fallas de instalación eléctrica de todo tipo, tienen con decirles que no coincide ni lo visado con ningún plano, es decir, que han hecho lo que han querido. Ahora, escribana, todas estas denuncias particulares han sumado un solo expediente para llegar a esta determinación del juez de instrucción de Formal Quinta, que hoy le ordena al doctor Arancibia a la municipalidad suspender todas las obras que estén con trámites de excepciones. Es bastante complejo porque nosotros iniciamos con 16 edificios en propiedad horizontal que se habían construido en un radio de 150 metros. Ya en ese tiempo teníamos 16 edificios entre 20 y 40 departamentos. Entonces, cuando nosotros avanzamos en la causa civil, desde el 2008 es un amparo, todavía no tenemos resolución, y el juez decide en el último tiempo que va a esperar las pericias que tiene en sede penal, que están denunciados los edificios igual, porque el procurador ha iniciado causa, ha enviado a la justicia penal. Entonces son esos, más lo que ha denunciado el concejal, más los que han denunciado otros vecinos que están en la misma situación, así que es un cúmulo de construcción. Esto, concejal, ya paró, ya no se autorizan el año 2010. El año 2010 marcó evidentemente un antes y un después. La escribana dijo que hubo ordenanzas, es decir, había excepciones por ordenanzas y había excepciones, la mayoría, por esta comisión llamada CAT, Comisión de Asesoramiento Técnico, y CASA, Comisión de Asesoramiento Ambiental sobre las construcciones. Estas dos comisiones fueron creadas por el propio Ejecutivo, pero tenían una función originaria de asesoramiento técnico. Y ya en los dictámenes de estas comisiones empezaba a aparecer una figura extraña, que seguramente que es la que el juez va a investigar más a fondo, o por lo menos yo nunca hablé con nadie de la justicia, pero intuyo que va a investigar en este tema, lo llamaba especulación norma futura, en función de una norma que va a venir. Usted no puede gobernar una ciudad en función de una norma futura. Imagínense, yo, intendente de Salta, voy a gobernar la ciudad pensando en que el Código Ambiental del año 2028 va a decir que están permitidas las usinas atómicas en la Plaza 9 de Julio. Yo tengo que gobernar con las normas que tengo hoy vigentes. Bueno, esto está reiterado sistemáticamente en los dictámenes de estas comisiones y además en las resoluciones aprobatorias de las excepciones. La gran mayoría, por ejemplo, viola altura. ¿Quién eran los concejales que conformaban esas comisiones? No, la verdad que no recuerdo quién eran los concejales. Nosotros hemos pasado la totalidad de los expedientes y las ordenanzas que hemos logrado rescatar, que eran 13. ¿Usted recuerda 13 que iban ordenanzas? algunos nombres? Sí, algunos sí. Estaba Álvaro Ulloa, estaba el que ha sido Guido Yacosa, creo que también estaba, sí. Bueno, de distintos partidos, porque hacían lo siguiente. En unos aparecían y estaban presentes y decían sí, en otro desaparecían y el compañero venía hacia él. Así que era un juego. Para mí hay un modus operandi para cometer todos estos tipos de maniobras, ¿no es cierto?, y de fechorías. Porque en realidad no sé cómo una actividad lícita como es construir
ha venido a parar en esto. ¿Tienen algún denominador común los dueños de estos edificios? Sí, hay muchas empresas que se repiten, sí, que se repiten. Sí. Por ejemplo, hay 4 o 5 edificios donde está la misma empresa constructora y administradora y comercializadora. De hecho, la Corte de Justicia ya nombró una empresa, FBD, que tiene varios problemas prácticamente en todos sus edificios. La de Anfunes 568, hace poquito la actual secretaria Fanny Velarde lo ha inhabilitado porque hasta su sistema eléctrico ha sido falseado. Es decir, se le aprobó el plano, por ejemplo, los cables de electricidad de determinadas dimensiones, como mandan las normas eléctricas, y han hecho otra cosa totalmente distinta. Ahora, concejal, ¿qué va a hacer el intendente ante esta medida del juez? ¿Qué es lo que tiene que hacer el intendente ante esta medida del juez? Yo creo que el juez... intuyo, y le pido disculpas al juez si a lo mejor soy muy apresurado en lo que digo, yo creo que el juez va a aplicar distintos niveles de sanciones, es decir, habrá sanciones políticas. Hay edificios donde vive gente. Bueno, aparece la teoría, porque las ordenanzas vigentes como la 12745 hasta prevé la demolición de los excesos, y la 14286, que es una ordenanza autoría del concejal Roque Rueda el año pasado, que la hemos aprobado por unanimidad, una muy buena ordenanza, que establece castigos muy severos, hasta castigos millonarios, están vigentes para aplicar castigo. Por ejemplo, el de la Brown 457, que se paralizó hace poco tiempo, si se estima el valor del monto que establecen las ordenanzas vigentes, tiene que llegar a pagar un costo de multa superior a los 2,5 millones de pesos, más demoliciones en determinadas zonas del edificio. Entonces aparece el particular afectado, un matrimonio joven que compró en el 8º piso y dice, ¿cómo? Yo tengo acá el boleto de compra-venta en la escribanía pública y me han dado esto, ¿y yo qué hago? Entonces, yo que creo que habrá diversos niveles de sanciones. ¿Dónde creo que tiene que estar la mayor severidad de sanciones? En devolverle económicamente a la ciudad obras caras de saneamiento ambiental. Un señor que se excedió en 2 pisos y esos 2 pisos valen 5 millones de pesos, devolverle los 5 millones de pesos a la ciudad en 4 plazas, 3 paseos urbanísticos, arboledas en todas las avenidas y demostrado fehacientemente que hace la inversión. Lo interrumpo, Haroldo. Digo, una alternativa, ¿no? Sí, esto podría ser. Otros nexos cloacales. Por ejemplo, Salta tiene un grave déficit de nexos cloacales porque estos edificios han venido a saturar las redes cloacales. Nos queda un minutito. Escribana, legalmente, ¿qué es lo que se viene? En realidad, ¿qué es lo que se viene? No sé, porque desde siempre nos estamos preguntando, porque aquí interviene la justicia y hasta ahora ha brillado en algunos casos porque no ha tomado medidas. La del juez Arancibia es una medida, medida que conseguimos, ¿no es cierto?, que estaba ahí, que se debió haber tomado hace mucho tiempo, sobre todo por el juez civil. Pero que responsables sí hay muchísimos. Las autoridades municipales, toda la municipalidad que está trabajando como una asociación ilícita, porque todos saben lo que tienen que hacer y lo hacen mal, en el sentido que firman y dan permiso para estas obras ilegales. El poder judicial, que se ha demorado muchísimo. Nosotros denunciamos cuando estaban en fosa esos edificios y sin embargo se han terminado de construir, se han habilitado y se han inscrito en inmuebles con documentación falsa. Nos despedimos, disculpe que le interrumpamos. Escribana María Elena Jiménez, le agradecemos su presencia en la Red Sol. Concejal Haroldo Tonini, muchas gracias. Es un gusto. Nos despedimos. Así es, llegamos al final, por supuesto, invitándolos, como siempre, a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Hasta luego.